Muy bien, pero vamos a ir paso por paso y si... ya les di la opinión. Ahora, ¿usted cree que me va a convencer? Pues no creo, yo tampoco. No, yo solo le quiero preguntar. Pero se trata de que los que nos están escuchando tengan un juicio como el suyo y un juicio como el mío y que después asuman la posición moral. Déjeme seguir con la entrevista, senador. Déjeme seguir con la entrevista. Bueno, entonces, en el supuesto en el que una mujer pueda perder la vida a causa del embarazo, a usted le parece que ella tiene que preservar su derecho a abortar porque está en juego la vida. Perfecto, pues ese supuesto, por ejemplo, no tendría por qué quitarse. Le voy a dar otro ejemplo. Hay enfermedades que son hereditarias, pero nosotros no sabemos que las llevamos con nosotros. Y cuando usted habla de malformación y lo compara con alguien que es feo, a mí me parece que sinceramente usted se está burlando de nuestros oyentes. Cuando hablamos de malformaciones y cuando hablamos de enfermedades genéticas, estamos hablando de enfermedades que acortan la vida del niño a 2 meses y que le provocan un terrible sufrimiento. Estamos hablando de bebés que nacen en estado vegetativo, en estado vegetal, que simplemente tienen unas funciones nutritivas y cuya vida no va más allá de los 3 años. En esos casos, los médicos aconsejan que se produzca el aborto para evitar el sufrimiento de los padres. Malformación no es que el niño nazca feo ni que de mayor vaya a ser feo. Entonces yo le pregunto, usted, en el caso de que los médicos avisen a la familia de que va a haber un niño que no va a superar más allá de los 2 meses de vida y que va a tener un terrible sufrimiento, que va a tener dolores, que va a tener que estar sedado y que no va a poder sobrevivir más allá de los 2 meses, ¿usted prefiere mantener el supuesto de que la madre no aborte y provocar ese sufrimiento a los padres? Lo que yo le argumento es que no hay ninguna manera de establecer un límite real sobre genéticas. Hay pruebas genéticas. No hay pruebas genéticas. Sí, señor. Se equivoca con el argumento. No, señor. Está usted mintiendo. Está usted mintiendo. Hay pruebas médicas. El mundo iba a ser más feliz con hombres más hermosos y más inteligentes. No, señor. No confunda la audiencia. No confunda la audiencia. ¿Dónde termina? Cuando se acepta la eutanasia como solución. La propensión al abuso y a la responsabilidad, es mi opinión, se acrecienta enormemente y vamos a llegar a puntos como por ejemplo en su patria, en España, en donde la sociedad se está despoblando, donde la población está disminuyendo a unas velocidades alarmantes. Ya no ¿Me contesta la pregunta o no? Porque no hay juventud, no hay soldados, porque no hay nadie que llegue. Todo eso es parte de toda esta teoría de que la irresponsabilidad es la norma, de que yo no asumo ninguna responsabilidad, ni tengo solidaridad con nadie, a mí que me vaya bien y los demás que vean qué es lo que hacen. Esa es una apertura hacia lo que yo le pregunto, senador, es que no es el caso del aborto. En muchísimos otros casos podríamos dar ejemplos parecidos, en el sentido de que lo mejor es matar a la persona. Entonces, senador, su opinión ha quedado clara. Uno sabe por dónde entra ahí, pero lo que no sabe es cómo sale. Senador, lo que yo le digo es que hay mujeres que cuando llegan al 5.º mes de embarazo saben que su hijo, si nace, solo va a sobrevivir 2 meses con grandes dolores y en estado vegetativo. En el 5.º mes de embarazo, ¿usted cree que esas mujeres deberían seguir teniendo el derecho a interrumpir el embarazo porque el hecho de que su hijo nazca les va a marcar de por vida, les va a provocar un terrible sufrimiento y él no va a sobrevivir más allá de los 2 meses, senador? Pues yo considero que sí, que habría que aceptar la suerte que se produce en esos casos. Lo que hay que hacer es prevenir, pero cuando uno acepta la teoría de la eutanasia, sabe dónde comienza, pero nunca sabe dónde termina, porque después todas las mujeres van a tener, y el niño lo que se necesita es querer producir un embarazo, y para eso si se abren las puertas, hay toda clase de recursos, desde los médicos cómplices, desde los médicos que no les interesa, los médicos amorales, desde los padres amorales y desde las personas que por actos de irresponsabilidad se ven en una situación comprometida y quieren salir del compromiso asesinando a una persona. Esas son 2 posiciones distintas, opuestas, con un criterio sobre la moral distinto, con un criterio sobre el valor de la vida humana distinto. Si los criterios básicos son distintos, las argumentaciones resultan inútiles. Porque si usted considera que lo que el hombre hace son cosas irracionales, yo no lo puedo convencer de que el hombre no es racional. Si yo considero que el hombre es un hombre sabio,
entonces tampoco la puedo convencer a usted de que todo lo que hacen los hombres por su propia voluntad está acertado. Senador. Son situaciones de la relatividad permanente de la existencia humana y de las consecuencias a veces dramáticas de que el hombre nació como un ser libre que tiene la voluntad de decir que sí y que no a las cosas. Dentro de mi encuadramiento moral, me parece que al aborto hay que decirle que no. Hay otros que dicen que hay que decirle que sí. Senador. Pues bueno, hasta ahí llegamos porque la discusión ahí en adelante no es productiva. Son criterios básicos sobre el equilibrio social, sobre la responsabilidad de la persona, Senador. sobre los sistemas de amor al prójimo, que son básicamente los de la teoría cristiana a la que yo pertenezco. Sí, senador, justamente por eso le quiero preguntar lo siguiente. Usted que conoce bastante bien la Biblia sabrá que hay un pasaje que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En los últimos 50 años en los que usted ha vivido, hay múltiples pruebas científicas de ginecobstetricia, de genética, de medicina forense, que pueden científicamente demostrar cuándo hay una malformación o cuándo hay una violación. ¿Por qué usted se niega a ver esas pruebas científicas? Pues usted dice que no hay peor ciego que el que no quiero ver, y entonces lo que yo le digo es que los peores ciegos son los que no ven que en la irresponsabilidad, en la procreación de los hombres, está el peor de todos los ciegos. Es el hombre que tiene como objeto ser absolutamente irresponsable, no tener criterio de solidaridad y no ser capaz de asumir las obligaciones que les corresponden por su naturaleza humana de que está obligado a vivir en comunidad, y la comunidad es con los demás, no matando a los demás, sino conviviendo con ellos. Senador, solo una cosa más allá de una mujer embarazada y del aborto. ¿Usted cree que hay que reformar las leyes de Colombia para que quede claro que una mujer ha sido... ¿Perdón? Senador, ¿me oye? Es que la pregunta no se la entendí. Más allá de que una mujer esté embarazada y quiera abortar porque diga que ha sido violada o no, ¿usted cree que hay que reformar algún tipo de ley para que una mujer que dice que ha sido violada, en las primeras horas posteriores a la supuesta violación, acceda a todas las pruebas forenses necesarias para que quede claro que ha sido violada? Pues ¿Cree que la justicia colombiana no es suficientemente contundente en este aspecto? Pues, si se pudiera encontrar ese procedimiento que usted enuncia, pues podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa es que no creo que sea posible. Sí, señor, existe. En cambio, lo que sí es posible es obligar a la gente a que tenga una actitud de mayor responsabilidad frente al embarazo. Yo no le estoy hablando de una mujer embarazada, senador. Que la violaron con una ametralladora puesta en la nuca y tal. Pues bueno, si lo puede probar, me imagino que en ese caso se podría hacer algo. Pero eso, como no está sometido a prueba de ninguna especie, sino que es un criterio personal no, señor. y ventajoso para la persona que quiere quitarse de encima una responsabilidad en la cual incurrió voluntariamente, pues en ese camino al abrir esa puerta, me parece que... Pero yo no le estoy hablando, senador, escúchame la pregunta. Moral de la sociedad. Escúchame, por favor, la pregunta, senador. Yo no le digo que la mujer que dice que ha sido violada esté embarazada. Pongámonos en el supuesto de que no lo estuviera. ¿Usted cree que las leyes de Colombia permiten todo tipo de pruebas para confirmar o desechar la idea de que esa mujer ha sido violada o no? ¿Se mantienen que tiene que haber una coacción clara a poder ser con testigos de la violación? Pues no le podría, no soy experto en violaciones, como diríamos, no sé, no le puedo contestar eso claramente. Lo que pasa es que no hay ninguna prueba que no esté prohibida y los términos de acusación existen. Entonces, senador, si usted... Lo que puede que no existan, y eso sí es la parte preventiva, lo que es la condena por la violación, por el intento de violación, que haya unos procesos mucho más duros al respecto y que haya también un tratamiento mucho más duro para la paternidad o maternidad irresponsable, porque esa gente es gente que no le conviene a la sociedad, porque todo el que anda por el mundo predicando la irresponsabilidad es un peligro social para los demás. Entonces, senador, si usted no es experto en violaciones o la investigación de violaciones, como acaba de reconocer, ¿por qué dicta usted qué mujer embarazada dice que ha sido violada o no ha sido violada? Si usted reconoce que es un experto, que no es un experto, ¿usted por qué se pronuncia sobre las mujeres embarazadas que dicen que han sido violadas? Lo que pasa es que usted es experta en falsear la opinión de los demás. Yo no he dicho que... No, señor. Me pregunta que si hay los nervios, no sé cuánto para el caso de una violación extrema, pues me toma a estas horas de la mañana, tendría que estudiar el caso, a ver cómo son las leyes. No he estado trabajando en ese campo. Yo lo que sí soy experto, creo, es en términos de moral.
Y soy sí, en términos de moral usted es experto, pero me agrada saber que no tiene ni idea de cuál es el procedimiento para detectar si una mujer ha sido violada o no. Moral, usted puede tener la suya. Eso yo no se lo estoy impidiendo, pero como me preguntan mi opinión, pues mi opinión la doy, y la doy de la manera más clara posible y asumiendo los temas que me parecen más convenientes para el bienestar colectivo. Y me parece que la autorización del aborto se abre un inmenso, se le hace una gran perforación a la responsabilidad necesaria para el mantenimiento del género humano, porque la concepción o no concepción se convierte en un accidente más o menos divertido. Si no me gustó lo que estaba haciendo, entonces matemos el producto, porque no hay ninguna manera de establecer la diferencia entre uno y lo otro. Senador, entonces, usted dice que es experto... Desde el punto de vista de la seguridad colectiva, que es la razón fundamental para la existencia de la ley, decimos que la ley se aplica cuando le dé la gana a la persona, y ese camino es de muy alta peligrosidad. Senador, usted dice que es experto en asuntos de moral, pero durante toda la entrevista y empezando su primera respuesta, usted mencionaba que es muy difícil saber si una mujer está violada o no, o ha sido violada, y habla constantemente de un revólver. ¿Usted cree que la única posibilidad de que un hombre pueda violar a una mujer es usando un arma de fuego? ¿Usted no cree que hay una fuerza superior masculina en términos físicos que puede hacer que una mujer tenga una relación sexual obligada con un hombre? Yo di un ejemplo, ustedes son expertos en torcer las opiniones, ¿no? Yo di un ejemplo para aclarar las cosas, la persona con un revólver, pero puede haber pues, incluso capacidad de chantaje económico, si usted no se quede tal cosa y tal. Existen caminos para forzar a la persona a tener una relación sexual involuntaria, existen muchos. Lo que digo es que no existe la prueba clara para establecer dónde comienza y dónde termina esa violación, porque cualquier persona dice que a mí fue que me dio mucho miedo porque me iban a quitar un negocio, y entonces yo, para poder salvar mi negocito y tal, bueno, y ahí para adelante, es decir, ¿dónde termina, dónde comienza y dónde termina eso? Cuando uno abre zonas de imprecisión, las fuerzas, digamos, de la corrupción, siempre toman ventaja, porque siempre tienen a su favor una voluntad condescendiente del hombre. Al hombre le ha costado muchísimo trabajo, millones de años, establecer algunas normas de comportamiento que conducen a los criterios morales que mantienen el equilibrio social. Si los quitamos con los equilibrios morales, cosa que nos está pasando, ya se nos acabó el matrimonio, entre otras cosas, por eso, porque ya se puede hacer toda la cosa sin responsabilidad. La familia está desapareciendo, la atención de la juventud está cada vez en manos de un Estado tramposo y irresponsable, porque el adelanto a que yo me caso con quien me dé la gana, cuando me divorcio cuando me dé la gana, ha producido que la estructura fundamental del equilibrio de la sociedad, que es la familia, haya desaparecido. Yo pertenezco a una especie en extinción. Yo estoy casado hace 56 años con la misma. Entonces, por eso las personas que están oyendo dicen, claro, con un godazo de ese tamaño que no es capaz de divorciarse, pues la sociedad está perdida. Pues yo pertenezco a ese recodo que puede ser una especie en extinción, pero no pienso dejarme extinguir sin dar los alaridos correspondientes. Don Enrique Gómez Hurtado, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Muchas